Hola a todos, bienvenidos a este video donde revisaremos rápidamente la parte teórica de las distribuciones discretas. En especial vamos a repasar algunos ejercicios destacando las características que se deben tener en cuenta para reconocer la distribución que se debe seguir en cada uno de los ejercicios. Empecemos recordando que una variable aleatoria, vamos a llamarla discreta, es el conjunto de valores que puede tomar es isomorfo a un subconjunto de los números naturales. Eso quiere decir que esta variable puede tomar un conjunto finito de valores o a lo más un número infinito numerable, como los naturales. Para ello vamos entonces a decir que una función de probabilidad sencillamente es una asignación que toma valores de la variable aleatoria y asigna un número real entre 0 y 1, tal que, digamos, la suma de todos estos valores me da 1, y además, como los valores están asignados entre 0 y 1, pues precisamente la probabilidad de que x tome algún valor será la evaluación de la función f. Ya dada entonces una variable aleatoria x y una función de probabilidad, vamos a definir la esperanza, precisamente, de esa variable aleatoria, como la suma de multiplicar x por su probabilidad, x por f de x, y sumamos estos valores. De manera análoga se define la esperanza de x al cuadrado como la suma de las probabilidades pero por el valor de x al cuadrado. Estos dos valores juegan un rol muy importante. Recordemos que el central es la esperanza, que nos da un valor que esperaríamos nosotros se tuviese si repetimos nuestro experimento aleatorio una infinidad de veces. Ya con estos valores pues vamos a definir la varianza, que nos va a hablar de la dispersión de los datos, precisamente como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Para eso es importante definir obviamente estos dos valores, y vamos a definir la desviación estándar, no la varianza sino la desviación estándar, precisamente como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí hay un pequeño estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ahora sí, nosotros hemos trabajado hasta el momento tres distribuciones de probabilidad discreta: la binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Cada una de estas distribuciones tiene un video, dos videos para ser formales en el canal, uno de ellos donde se rescata la parte teórica y otro donde damos algunos ejemplos particulares. Vamos a recordar rápidamente cuáles son las características. La variable o la distribución binomial, se asigna para valores aleatorios que provienen de un ensayo que consiste en la repetición de n ensayos independientes que pueden ser clasificados como éxito o fracaso. Eso quiere decir que nosotros vamos a considerar eventos donde solamente podemos manejarlos de dos formas. Podemos tener por un lado que es un éxito, puede ser un éxito, o puede ser un fracaso. Solamente vamos a poder dar esas dos categorías, y para eso nosotros debemos conocer la probabilidad del éxito, que debe ser p, y en congruencia la probabilidad de fracaso, que debe ser 1 menos p. ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros vamos a repetir n veces esta probabilidad, y sencillamente mi variable aleatoria pues me va a contar el número de éxitos de las n repeticiones de mi ensayo. ¿Qué las condiciones que deben tener? Pues que los ensayos deben ser independientes y que la probabilidad de éxito debe ser invariante. ¿Cómo se mantiene su función de probabilidad? Pues entonces la función de probabilidad en este caso me dice que debe ser n combinado con x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, que dice que de los n repeticiones debo tener x éxitos, entonces por lo tanto la probabilidad de éxito irá a la x y el resto de ellos será fracasos. En este caso pues la variable aleatoria solamente puede tomar los valores entre 0 y n, la esperanza estará dada por np y la varianza por np por 1 menos p. Digamos, son como las características que tiene esta variable aleatoria. Son ensayos simples que se repiten un número determinado que será n veces, y yo debo conocer su probabilidad de éxito, que es invariante. La distribución hipergeométrica ya entonces tendrá otras características, que son las siguientes. Pues en este caso lo que yo debo tener es un lote de elementos. En ese lote de elementos pues digamos yo voy a tener entonces un conjunto de n elementos, ¿sabe? Entonces ahí vamos a tener n mayúscula de elementos dentro del lote,
y digamos estos elementos se dividen en dos, o sea, prácticamente están particionados, aunque pues no necesariamente tendrán que estar ordenados. En unos están los favorables, que es lo que llamamos o los éxitos, y en otros pues obviamente estarán los no favorables. Entonces vamos a pensar que en este lote de elementos tenemos K favorables y en congruencia tendremos N-K que sean no favorables. Y lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar aleatoriamente y sin reemplazo N elementos. Entonces digamos, vamos a extraer N elementos al azar sin reemplazo. Entonces un diagrama que nos puede ayudar a entender cómo se distribuye esta distribución, o cómo podemos recordar esa fórmula, es que en mis n elementos cada de ellos son favorables y en congruencia pues vamos a tener que n-k son no favorables. Vamos a tener entonces en congruencia que vamos a seleccionar n elementos de los cuales yo espero que x sea favorable, y entonces en congruencia el resto pues deben ser no favorables. ¿Cómo vamos a recordar nuestra fórmula? Pues la fórmula que nosotros vamos a recordar va a ser la siguiente. Entonces, en principio, la parte de arriba será K combinado con X, que será esta parte combinado con X. La siguiente pues debe ser N-K combinado con N-X, que será esta otra parte. Y finalmente pues estará entonces N combinado con N, que debe ser esta otra partecita. Entonces sencillamente la parte de arriba por la parte de abajo, pues obviamente en combinación sobre la parte del medio. Solamente va a ser una manera de recordar de pronto la distribución. Ya la parte del video pues se les invita a andar porque digamos el dominio es de este estilo, y obviamente recordar cuáles son su esperancia y su varianza. Finalmente, la distribución Poisson funciona o se utiliza cuando yo conozco un promedio histórico en un determinado espacio o unidad de tiempo. Entonces eso pues me va a llevar a decir que si yo conozco ese promedio histórico en esa unidad de tiempo, pues yo precisamente quiero, en este caso, medir la cantidad de resultados que se tienen en un intervalo o en otra unidad de tiempo dado. Entonces aquí sí es importante rescatar que nosotros hemos hablado de que lambda es el promedio conocido, y en este caso vamos a tener un valor t que es como una unidad de enlace. Esta unidad de enlace lo que permite es que el promedio histórico se ha llevado precisamente a, digamos, las unidades de X, que es donde nos están haciendo la pregunta. En este caso hay que recordar que, por ejemplo, yo podría decir que, por ejemplo, si yo en un consultorio médico atiendo 10 pacientes en promedio al día, y me están preguntando, entonces por ejemplo, yo sé que conozco 10 pacientes al día en promedio, y en esencia pues me dicen cuál es la probabilidad, digamos, cuál es la probabilidad de atender 36 en 4 días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este contexto, pues me están cambiando las unidades. ¿Por qué? Porque me están preguntando por 4 días, ¿cierto? Me están pidiendo cuál es la probabilidad que yo tenga 36 pacientes en 4 días, y por lo tanto, para este ejemplo en particular, pues yo conozco el promedio histórico pues va a ser de 10 en un día, y la unidad de enlace pues es la que me permite pasar de un día a 4 días, y en congruencia pues debe ser un 4, y por lo tanto pues en este caso del ejemplo pues esto se estaría distribuyendo Poisson 40. Estamos de acuerdo que sería lambda t, y en este caso pues la función de probabilidad sencillamente sea la menos lambda t por lambda t a la x sobre x factorial, y pues digamos resulta interesante recordar es entonces que en este caso pues el dominio va a ser todo el conjunto de los números naturales, y que la esperanza y la varianza en este caso será lambda t. Para muchos casos, sobre todo en la parte del video, estuvimos trabajando con mu como ya digamos un parámetro unificado, que en este caso será el 40. Entonces en este caso pues lambda, si lambda vale 10 y t vale 4, pues en este caso estaríamos diciendo que mu vale 40. Ahora bien, vamos a lanzarnos de una vez al primer ejercicio,
Entonces en este primer ejercicio pensemos que nos dicen que en cierto hospital se cuenta con la probabilidad del número de puntos que puede requerir un paciente que ingrese a urgencias, y nos dan una tabla. En esta tabla pues lo que nos está indicando en efecto es, digamos, un número dado, en este caso sería 0, que significa o traduce que el paciente no necesita puntos, y nos están dando su respectiva probabilidad. Entonces nos hacen la pregunta, hay la probabilidad de que a lo sumo requiera 3 puntos. Entonces cuando a mí me dicen a lo sumo, pues yo tengo que interpretar qué significará a lo sumo o qué significará a lo menos para poder dar una respuesta. Entonces vamos a ir respondiendo eso. Además nos van a pedir el valor esperado o la esperanza y la varianza de estos puntos. Entonces vamos por partes. Primero pues tenemos que entender qué es lo que nos estarían preguntando en el primer ejercicio. Nos están preguntando entonces a lo sumo, o sea, quien dice que a lo sumo es equivalente o es sinónimo de como máximo. Eso quiere decir que por mucho debo tener 3 puntos. Eso quiere decir que en este caso pues me están preguntando por la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. ¿Y qué valores puedo entonces capturar si me están diciendo como mucho? Pues puede ser 3. Pues puede ser 0, podría ser 1, podría ser 2 y podría ser 3. Entonces yo vengo y reescribo esto y digo, ok, pues entonces será la probabilidad de que x valga 0. O pues puede ser la probabilidad de que x valga 1. O puede ser la probabilidad de que x valga 2. O puede ser la probabilidad de que x valga 3. Y en este caso pues me estará dando 0.2 por un lado, más 0.1 por otro lado, más 0.4, más 0.1, y esto entonces en total me estará dando 0.8. Para la segunda pregunta me dice a lo menos. A lo menos es que es la cuota inferior, entonces debe ser sinónimo de como mínimo. Significa que se requieren 2 o más. Entonces en este caso me están diciendo que se deben requerir 2 o más. Yo lo puedo interpretar pues precisamente diciendo que el número de puntos es 2, 3, 4 o 5 puntos. Entonces en este caso pues yo podría entonces decir que me estarán preguntando por la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Acá esto lo podríamos decir como la probabilidad de que x valga 2 o x valga 3 o x valga 4 o x valga 5, y podríamos razonar como en la parte de arriba sumando los valores y ya. También en este caso pues es habitual pensar por complemento. ¿Qué digo? Como a mí me interesan los valores azules, si hay 4 valores, pues quizás la suma podría llegar a ser engorrosa. Entonces pues digo, pues en vez de tomar los 4 valores que me sirve, tomo todos los valores que está representado, es decir 1, y le quito los valores que a mí no me interesa tomar, que en este caso pues significa que no me interesa tomar el 0 y ahí no me interesa tomar el 1. Y sería entonces equivalente, y se invita al lector que sume estos 4 valores para ver que es equivalente a decir que es 1 menos la probabilidad de 0, que será 0.2, y la probabilidad de 1, que debe ser 0.1, y en este caso esto me va a dar 0.7. Entonces hay 2 maneras de realizar, digamos, esta aproximación o este ejercicio. Entonces es siempre recomendable reconocer, digamos, cuáles son estas 2 partes. Bien, entonces vamos a agregar una nueva página para recordar pues cuáles serían los siguientes. En este caso pues vamos a hacer en azul cuál sería la esperanza de x. La esperanza de x, entonces recordemos que se debe ser entonces la suma de x por f de x. ¿Qué significa eso? Que debo tomar el valor del punto por la probabilidad. En este caso me va a dar 0, en este caso me va a dar 0.1, en este caso me va a dar 0.8, ¿cierto? 2 por 0.4, aquí me va a dar 0.3, 0.2 y 0.75. Cuando yo haga entonces esta suma, pues entonces eso quiere decir que eso va a ser 0 más 0.1 más 0.8 más 0.3 más 0.2 más 0.75, y eso me va a dar en efecto entonces 2.15 como el valor esperado, que me dice que yo esperaría que un paciente requiera un poco más de 2 puntos. En segundo, el cuarto literal de este ejercicio me permite calcular cuál es la varianza. Para calcular la varianza yo debo calcular cuál es el valor de x cuadrado. Entonces para eso lo que yo debo hacer es calcular los cuadrados, que en este caso son el 0, el 1, el 4, el 9, el 16 y el 25.
Y con eso, pues, ¿qué valores voy a obtener? Pues 0 por 0,2 va a dar esto, aquí me va a dar 0.1, 4 por 0,4 me va a dar 1.6, 9 por 0,1 me va a dar 0.9, 16 por 0,5 me va a dar 0.8 y 25 por 0,15 me va a dar 3,75. Al sumar estos valores que tengo en rojo, pues me va a dar entonces 0 más 0.1 más 1.6 más 0.9 más 0.8 más 3.75, pues, y eso me va a dar un total de 7.15. ¿Para qué calculo esta esperanza de x cuadrado? Pues lo calculo para poder determinar quién es la varianza de x, que según lo que mencionamos en la parte anterior, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Qué es? Pues la esperanza de x cuadrado resultó ser 7.15 menos 2.15, que es la esperanza al cuadrado, y esta cuenta me va a dar un total de 2,5275. Lo que me dice es que tiene una dispersión bastante grande, pero bueno. En este caso, pues ahí habremos ya resuelto estos 4 inquietudes. Como segunda instancia, pues vamos a ver otro ejercicio donde nos dicen, bueno, vamos a ver, en cierto distrito de la ciudad se establece que la causa del 75% de todos los robos es la necesidad de dinero para comprar drogas. Calcula la probabilidad de que entre los siguientes 5 casos de robos que se reporten en este distrito, exactamente 2 sean resultado de la necesidad de dinero para comprar drogas, y que de los siguientes 5, a lo sumo 3 resulten de la necesidad de dinero para comprar drogas. Entonces acá, pues digamos, es importante resaltar que nos están dando una probabilidad, que es la probabilidad de que alguien robe para comprar drogas, y me están preguntando por los 5 casos siguientes. Entonces en este caso yo tendré que preguntarme si, digamos, estos eventos son o no independientes. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues tendremos que hacer un análisis muy rápido, muy intuitivo también, y decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues resulta que aquí solamente hay 2 posibilidades. Primer indicio. Las 2 posibilidades son: una, que sí sea para comprar drogas, o no sea para comprar drogas. Así de fácil. Solo se puede clasificar un robo como para que sea para comprar drogas o que no. Conozco la probabilidad de que sí sea para comprar drogas. La respuesta es sí, vale 0,75 según la información que nos dan, y en congruencia pues ya podemos saber que entonces el resto para no comprar drogas debe ser de 0,25, y me están preguntando por los siguientes 5 robos. Eso quiere decir que automáticamente veo que esto tiene una estructura de binomial, y por lo tanto, si yo defino a x como el número de robos para drogas de los siguientes 5, entonces en este caso 5 robos, pues entonces obviamente aquí podría decir que x se distribuirá binomial 5, 0,75, y en este caso pues podría resolver la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La primera que me dicen es exactamente 2. En este caso, si me están diciendo para el primer literal cuál es la probabilidad de que exactamente 2, entonces estaría diciendo que 2 de esos 5 robos, y como la fórmula, recuerden, de los 5 robos necesito 2 que sean para drogas. Eso quiere decir que tengo 2 éxitos, que para mí éxito es que sea de drogas, y en congruencia, como deben haber 5 robos, pues el resto deben ser fracasos o no debe ser para drogas. Si yo realizo esta cuenta, me debe quedar que entonces este valor es alrededor de 0.87891. La siguiente pregunta, que es lo que me están haciendo, es la probabilidad de que a lo sumo. Entonces, a lo sumo de nuevo es como máximo 3. Entonces ahí sí será la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Como son 5 robos, de nuevo, puede que ocurran 0, 1, 2, 3, 4 o 5 robos para drogas. Me están preguntando por a lo sumo 3. Eso quiere decir que va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces veo que hay 4 cuentas que yo debo hacer, y en congruencia pues esto me saldrá mucho más fácil hacerlo por complemento. ¿Cuál es el complemento? Pues sería entonces equivalente a decir que los tomo todos y más bien le quito los que no me sirven, que sería la probabilidad de que x valga 4, o le quito también, o quitar también el hecho de que valga 5. ¿Cuánto va a ser esto?
pues va a ser 1 menos, y la probabilidad de que valga 4, pues será que decir que de los 5 necesito coger 4 que sean para drogas, debo tener 4 éxitos y un fracaso, ¿cierto? Porque siempre deben sumar 5. Y la otra es decir que los 5 robos, los 5 sea para drogas, entonces por lo tanto tengo 5 éxitos y debo tener un fracaso. Al hacer estas cuentas, que se invitan a ustedes que por favor las comprueben, me debe quedar 0.367188 y haremos la respuesta al segundo ejercicio. Entonces ahí pues, hemos avanzado ya 2 de los ejercicios. Vamos a ver un tercero, donde nos dicen, de acuerdo con una encuesta, digamos la mitad de las empresas estadounidenses da a sus empleados 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio en la empresa. O sea, un mes completo de vacaciones después de 15 años de servicio. Y dice, calcula la probabilidad de que de 6 empresas encuestadas al azar, el número que da a sus empleados de 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio es. Entonces, para mí en este caso, yo digo, bueno, ¿el éxito qué es? ¿Qué es lo que yo necesito contar? Entonces, lo que yo necesito contar es el número de empresas. Entonces, aquí nos lo están diciendo, el número de empresas que da 4 años o más, 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio. Que ahí es el dato, me dicen que es la mitad de las empresas hacen eso. No me están diciendo cuántas empresas hay en Estados Unidos, solamente me están diciendo, mire, hay 6 empresas. Lo que yo tengo que inferir es lo siguiente. Yo digo, bueno, entonces ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad solamente puede pasar 2 cosas. La posibilidad es que sea solamente éxito o fracaso. ¿En qué sentido? Que sí le da 4, sí 4 semanas, o no 4 semanas. O sea, menos, en este caso, pues se supone. ¿Conozco la probabilidad de cada una de ellas? Sí, porque sé que es la mitad. Entonces aquí tengo la mitad de empresas que será 0,5 y será 0,5. Y me están preguntando por cuántas empresas debo saber esto. Me están diciendo que en total hay 6 empresas. Entonces, de nuevo, si yo bautizo mi variable X precisamente como el número de empresas que dan 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio, pero no de cualquiera, ¿cierto? De las 6 seleccionadas, pues es tremendamente, digamos, larga esta variable aleatoria de definir, pero ya con esta definición, entonces tengo claro que X se va a distribuir binomial 6,0,5. Y ahora sí voy a dar la pregunta, cualquiera entre 2 y 5. Aquí hay que hacer una pequeña cuestión sobre la manera en que usualmente la matemática entiende el entre. Entre, pues literalmente me está diciendo, ok, está entre 2 y 5, y por lo tanto, ¿quién está entre el 2 y el 5? Entre el 2 y el 5, pues estará el 3, el 4. Entonces me está diciendo, ok, cualquiera entre 2 y 5, pues será estricto, ahí tendré que asumir que es estricto. Y por lo tanto, ¿qué es la cuestión? Pues entonces me estarán diciendo la probabilidad de que el número de empresas esté entre 3 y 5. Estrictamente se asume usualmente. Y eso pues será, perdón, entre 2 y 5, ¿es que dice? Entre 2 y 5, entonces corrijo acá un poco. Entre 2 y 5, entonces será la probabilidad de que X valga 3 o X valga 4. Que entonces, en este caso, pues será entonces que de las 6 empresas, 3 de ellas leen eso, tendré entonces 3 éxitos, y en congruencia debo tener 3 fracasos, o que de las 6, 4 den esa respuesta, y por lo tanto debo tener 0,5 a la 4 por 0,5 a la 2, 4 éxitos y 2 fracasos. Este número pues se invita a que ustedes lo calculen rápidamente, ¿cierto? Esto no será bastante complicado. Y vamos con la siguiente, menor que 3. Aquí estamos de nuevo tratando de decir que en este caso, para la cuestión matemática están diciendo menor que 3, y por lo tanto, ¿quién es menor que 3? Pues el 0, o el 1, o el 2. Entonces, ¿cuál es el 1? Entonces voy a poner el igual por acá para extenderme, pues será que de las 6 empresas ninguno lo haga, por la probabilidad de éxito, y por lo tanto significaría que tengo 6 éxitos, aquí es 0,5 que sería la probabilidad de fracaso, más 6 combinado a 1 para decir que 1 lo haga, por 0,5 a la 1 por 0,5 a la 5,
¿cierto? Un éxito y 5 fracasos. Y finalmente que las 6 2 lo hagan, por lo tanto tendré 2 éxitos y en congruencia debo tener 4 fracasos. Al hacer esta cuenta, pues ya vamos a obtener 0.34 37.5. Bien, eso dará respuesta al tercer ejercicio. Vamos a ver un cuarto ejercicio que dice: una encuesta a nivel nacional realizada por la Universidad de Michigan a 17.000 estudiantes universitarios de último año revela que casi el 70% desaprueba el consumo diario de marihuana. Dice: si se selecciona al azar 18 de tales estudiantes y se les pide su opinión, ¿cuál es la probabilidad que menos de 9, más de 9, pero menos de 14 desaprueben el consumo de marihuana? Entonces aquí hay que dar una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia? La pequeña diferencia que tiene de pronto con relacionado a otros que me están dando algo en términos de porcentaje, si bien es cierto, y me están diciendo que hay 17.000 y me están diciendo que se selecciona al azar 18. Cuando yo asumo que hay al azar, pues no hay reemplazo, pues porque una persona que yo sea seleccionado, que yo la saque para preguntar eso, pues después no la voy a poder reemplazar. Eso quiere decir que no hay reemplazo y eso me está indicando con muchísima fuerza que ya no va a ser binomial, sino que tendrá que ser hipergeométrica. Pero ¿cómo compruebo esto? Pues para ser hipergeométrica teníamos que tener una estructura. Entonces digo, ok, de esa estructura pues me dice que mi población está partida en 2. ¿Conozco el número total de la población? Sí, en este caso yo sé que tengo 17.000 estudiantes, de los cuales el 70% está en desacuerdo y en congruencia el 30% está en acuerdo. Y de ahí estoy seleccionando 18 estudiantes al azar. Entonces lo primero que tengo que hacer es como tratar de entender que de esos 18 que estoy estudiando, pues como está en términos de porcentaje, tengo que hacer las cuentas. Eso quiere decir que tendré que saber cuánto es de mis 17.000 por el 70% o por 0,7, y eso me va a dar 11.900 estudiantes, y de los 17.000 por el 30%, que me va a dar entonces alrededor del complemento, que serán 5.100. Eso quiere decir que aquí tendré 11.900 que están los que están en desacuerdo, y aquí tendré 5.100. Entonces de ahí ya podré entender que esto sí tiene cara hipergeométrica, y la diferencia es que aquí sí se conoce la totalidad. Miremos que aquí no lo daban, aquí no nos están diciendo cuántas empresas hay en Estados Unidos, y aquí no me están diciendo cuántos robos hay en la ciudad, pues de hecho porque es algo que va a pasar en adelante. Entonces pues no tenía sentido, mientras que aquí sí nos están dando la totalidad del lote. Por lo tanto, pues ya sé que la fórmula que tendré que hacer, o sea que en este caso si X es precisamente el número de estudiantes en contra, que es lo que me interesa contar, ¿cierto? Que desaprueban el consumo de drogas, o el consumo de marihuana, mejor, puntualmente, pues entonces de los 18 seleccionados. Entonces sé que en este caso X se va a distribuir hipergeométrica con 17.000 estudiantes, que serán en mayúscula, 18 que son los que se extraen, y mis favorables, que en este caso serán 11.900. Entonces recordemos, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 9 pero menos de 4? Entonces en este caso sí es importante mencionar que la probabilidad que me están pidiendo es que el número de estudiantes sea mayor que 9 pero menor que 14. Entonces, ¿quién es mayor que 9 y menor que 14? Entonces para eso vamos a hacerlo en otra página para que nos quede. Entonces esencialmente, ¿qué es? La probabilidad de que X valga 10, ¿cierto? Es mayor que 9 pero menos que 14. U podría ser 11 también, podría ser 12, o podría ser 13, solamente nos va a quedar esa posibilidad. ¿Cómo hacemos para que esto sea más rápido de recordar? Teníamos 17.000 estudiantes, de los cuales, me quedo muy chueca ya, de los cuales sé que 11.900 son mis favorables, que son los que están en desacuerdo, y 5.100 son los que no están de acuerdo, digamos, con este consumo. Se van a sacar 18 y me interesa entonces determinar ese número. Entonces vamos con el primero. En el primero, hagámoslo con verde, tendría que tener 10 a favor y en congruencia tengo 8 en contra. Y por lo tanto esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser entonces, según lo que dijimos,
11.900, que serán los dos de arriba, combinado con 10, por 5.100, combinado con 8, sobre los dos del medio, que debe ser 17.000, combinado con 18. Entonces, bien, vamos con el siguiente numerito. Entonces, en el siguiente numerito, pues vamos a hacerlo con moradito. Tendríamos que buscar 11. Si hay 11 acá, entonces debe haber 7 aquí, porque pues debe ser como complemento. Entonces, en este caso, el de la probabilidad de 11 debe ser entonces 11.900 combinado con 11 por los dos de abajo, que son 5.100, combinado con 7, sobre 17.000, combinado con 18. Vamos con la probabilidad del 12. La probabilidad del 12 la voy a hacer en naranja. Entonces aquí necesitaremos entonces 12, y por lo congruencia aquí debe haber 6. Debe ser entonces alrededor de 11.900 combinado con 12 por 5.100. Uy, esto no quedó como un combinado. Bueno, tampoco este. Vamos a hacer un paréntesis un poquito más visible. 5.100 combinado con 6 sobre 17.000 combinado con 18. Y finalmente se deja al lector o al que está viendo el video que formule esa probabilidad, que a través de la formulita que nos debe quedar entonces 11.900 combinado con 13, en congruencia debe ir 5.100 combinado con 8, con 8 no, sino, perdón, con 5, porque la suma me debe dar 18, sobre 17.000 combinado con 18, y al hacer estas cuentas, pues me debe dar como total de este ejercicio, que es 0.607 y ya. Entonces, digamos, ahí tenemos la respuesta del cuarto ejercicio. Tenemos un quinto ejercicio que nos pide pues que de un lote de 10 misiles se seleccionan al azar 4 y se disparan, y digamos, si el lote contiene 3 misiles defectuosos que no pueden dispararse, ¿cuál es la probabilidad de que A, los 4 puedan dispararse, y B, a lo sumo, de nuevo, como máximo puede pasar que fallen 2? Entonces aquí pues tengo que ver que esto de nuevo tiene una estructura de hipergeométrica. ¿En qué sentido? Pues tiene una estructura de hipergeométrica que yo tengo entonces una cajita. En esa cajita pues está partida en 2, ¿cierto? Entonces en total en la caja tengo 10 misiles. De esos 10 misiles me dicen que hay 7 que sí se pueden disparar y 3 que no. Y finalmente me están diciendo, bueno, pues de aquí voy a seleccionar 4, pues no sé para qué, pero voy a seleccionar 4 misiles que son los que yo voy a disparar. Entonces claramente esta tiene una estructura de hipergeométrica. Entonces de nuevo voy a bautizar a X precisamente como el número de misiles que no se pueden disparar. Por lo menos en mi caso favorable van a ser 3 que no pueden dispararse. De los 4 seleccionados, al azar. De nuevo ahí la palabra clave va a ser al azar, ¿cierto? Pues ya después de que yo lo saque y lo dispare, pues no lo puedo reemplazar. Entonces no seleccionar al azar y sin reemplazo, ¡pum!, va a ser hipergeométrica. Y entonces pues sé que entonces esta X se va a distribuir hipergeométrica con 10, que es el número total, 4 que son los que tengo y 3 que son los que voy a seleccionar. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las dos probabilidades que me están pidiendo? En una primera me están pidiendo la probabilidad de que el número que los 4 se pueden disparar. Si los 4 que se pueden disparar significa que a mí me salen 0 defectuosos. Y la siguiente pues será la probabilidad de que a lo sumo fallen 2. O sea, quien dice que el número que fallen tiene que ser menor o igual a 2. ¿Cierto? Entonces digamos, vamos a hacer este ejercicio muy artesanal. Entonces vamos con la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que X valga 0? Entonces hacemos nuestro diagramita. 10 misiles, 3 son favorables, 7 de acá no. Yo voy a seleccionar 4 y necesito que 0 se puedan disparar, que seleccione 0 pues efectuosos, y congruencia 7 va a estar por ahí. Y la probabilidad de que entonces X valga 0, según lo que estamos diciendo, pues va a ser igual, esto me quedó muy chueco ya, va a ser igual a ¿quién?
a 3 combinado con 0, la parte de arriba, por 7 combinado con 7, perdón, sí, claro, aquí hay un error garrafal, 4, yo necesito 4, yo sí decía esto está muy raro, necesito que 4, pues yo voy a sacar 4, la suma de estas debe dar esto. Siempre es importante esta clase de diagramas por esta clase de cosas. Y al final, pues que de los 10 misiles voy a seleccionar 4. Al hacer estas cuentas, nos va a resultar que este valor es 0.166667. Pues. Y la siguiente, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, es más fácil por complemento. Se invita a que ustedes lo hagan, pero para efectos del video, vamos a hacerlo como x valga 0 o x valga 1. Para ver que pues en el caso en el que aún así no se haga por complemento, las cuentas pueden ser relativamente rápidas. Se invita también a que hagan el diagrama para que vayan fortaleciendo estos elementos. Sería de 3, 0, de 7, 4 y de 10, 4. Como primer elemento, para el 1 va a ser entonces exactamente lo mismo que decir que necesito que de los 3 me salga 1, que entonces de los 7 me deben salir los otros 3 que se disparan, y que de los 10 pues que necesito sacar 4. Y finalmente, esto vale 2. Estoy hoy un poco concentrado acá, pero bueno, aún así estas cosas pasan. Que de 3 pues vaya a seleccionar 2, que de 7 vaya a seleccionar 2, y finalmente que de 10 vaya a seleccionar 4. Al hacer estas cuentas me va a dar que esto va a dar 0.966667. Otra manera de hacer este ejemplo hubiera sido por complemento, que hubiera sido exactamente lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que el número de misiles que se pueden disparar es 3. Se invita a que se compruebe esto. Para el último ejercicio, pues tenemos un ejemplo clásico donde ya, digamos, salta a la luz el hecho de que sea hipergeométrico, perdón, que sea Poisson. ¿En qué sentido? En que nos están dando, pues precisamente, digamos, esta clase de ayudas, que en promedio. Pero acá, de nuevo, sirve este ejemplo para examinar que me están diciendo que una de 10.000, ¿cierto? Entonces la unidad son 10.000 personas y es una de ese grupo de personas, y me están haciendo la pregunta de si se selecciona 10.000 y las examino, ¿cuál es la probabilidad de 6, 7 u 8? Entonces me están pidiendo contar 6, 7 u 8 formas contengan un error. Entonces esta palabra de en promedio, la que me están diciendo, bueno, me están pidiendo contar el número de ocurrencias conocido en promedio histórico. Entonces esto es una Poisson. Entonces vamos a describir. ¿Quién es lambda? Lambda es el promedio histórico, que debe ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Y T en este caso es la unidad que me permite pasar de 1.000 a 10.000, que debe ser entonces 10. Significa que mu o lambda T en este caso va a ser 10, y x, pues vamos a decir que se distribuye Poisson de 10. ¿Donde quién es x? X es igual al número de formas con errores de 10.000 seleccionadas. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo 6, 7 u 8. Eso quiere decir que me están pidiendo entonces la probabilidad de que x valga 6, o x valga 7, o x valga 8. ¿Cuánto va a ser esto? Pues esto va a ser igual, recuerden la fórmula, e a la menos 10, que sería e a la menos lambda t, por 10 a la 6 sobre 6 factorial, más e a la menos 10 va constante siempre, por 10 a la 7 sobre 7 factorial, más el caso en que valga 8, que debe ser e a la menos 10 por 10 a la 8 sobre 8 factorial. Y esto entonces me debe dar un valor de 0.265734. Entonces hasta acá pues vendrá la solución de estos ejemplos. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que cada una de estas distribuciones tiene un video donde se captura la parte teórica, y adicionalmente hay otro video donde se exploran algunos ejemplos adicionales. Entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.